Estimados estudiantes de Sistemas de Base de Datos de Universidad Estatal de Milagro en su carrera Tecnología de la Información. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Anormaliza. Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra clase número 13 en la asignatura Sistema de Base de Datos. El día de hoy vamos a revisar, igual como veníamos trabajando la sesión previa, la unidad número 4, que es el lenguaje SQL. Ya hemos revisado la parte de definición de estructuras o las sentencias DDL. Estamos trabajando las sentencias DML. Y hoy vamos a revisar el tema 2, que es recuperación de datos en un sistema de gestión de base de datos. El día de hoy revisaremos, igual que la sesión previa, un aspecto bastante práctico de sentencias de manipulación de datos. Y el objetivo de esta semana es construir consultas a las bases de datos en lenguaje SQL. Estaremos trabajando en el mismo resultado de aprendizaje de la unidad que ya se definió en sesiones previas. Hoy trabajaremos consultas básicas. En su estructura hemos trabajado ya una serie de consultas, pero vamos a profundizar un poco y llegaremos a la revisión de las condiciones y las funciones agregadas, condiciones complejas, compuestas, y haremos algo que por primera vez lo hacemos en este curso, en sesiones previas de los semestres anteriores. No hemos revisado, pero como hemos estado dentro del plan establecido, cumpliendo con los contenidos programados, vamos a ver en este parcial algo interesante y que tiene que ver con los procedimientos almacenados. Será el valor agregado de la clase de hoy, que lo veremos en la segunda parte de la clase. Entonces, sin más, empecemos y los invito a hacer el mismo procedimiento que ya hicimos la sesión anterior. Es decir, cargar la misma estructura de datos, la misma estructura de los contenidos de una base de datos de prueba, donde los invito a ingresar al aula virtual, dirigirse a la carpeta material complementario, descargar el recurso S2 Script, desempaquetar ese recurso, descargarlo, desempaquetarlo, iniciar SQL Server Management Studio, abrir una nueva ventana y ese script que usted desempaquetó en el paso número 4, ejecutarlo. Al ejecutar ese script, nos va a dar esta estructura, que es la estructura con la que venimos trabajando en las últimas sesiones. ¿Okay? Entonces yo en este momento voy a ingresar al SQL Server Management Studio, ¿sí?, para poder llegar a esa base de datos que me va a permitir avanzar con la práctica de hoy. Nosotros sabemos ya que ese script lo que me hace es generar esas 3 tablas y se crea una base de datos con el nombre que usted ya lo conoce de las sesiones previas, que era la clase 12. Entonces yo ya me encuentro aquí en SQL Server, abro una nueva consulta y me voy a ubicar en la base de datos que sabemos que se llamaba S11. ¿Sí? Si nosotros revisamos la estructura de esa base de datos, ¿sí?, nos va a tener las siguientes tablas. Tenemos aquí la tabla cargo, departamento y empleado, ¿no? Y aquella base de tabla nombres que la creamos la sesión previa para hacer una corrección de los nombres que estaban con errores en esa base de datos. ¿Ok? Sin más, entonces nos ubicamos allí y procedemos a la clase de hoy.
Entonces nosotros tenemos aquí consultas básicas. Ya nosotros hemos hecho algunas consultas un poco más complejas, pero es importante que usted conozca otras funciones para poner condiciones que se utilizan en las consultas que manejamos en SQL. Vamos a hacer el uso de la cláusula distinct, aunque ya algo hicimos la sesión previa. Vamos a ver condiciones de búsquedas basadas en comparación, condiciones de búsquedas basadas en una comparación compuesta, condiciones de búsquedas basadas en un rango, condiciones de búsquedas basadas en pertenencia en un conjunto o no pertenencia en un conjunto, condiciones de búsquedas basadas en correspondencia de patrones, cuando tenemos que buscar los que empiezan con C, los que terminan en A o cuestiones similares, y condiciones de búsqueda por aquel atributo de un campo que puede ser nulo. Y aquí un espacio importante para decirle que nulo no es cero, nulo no es espacio en blanco, nulo en base de datos es ausencia de valor en ese campo. Entonces, nosotros tenemos aquí y me dice algo que usamos la vez anterior, dice listar los nombres de los empleados sin repetir, es decir, los nombres únicos. Nosotros tenemos que en la tabla de empleados van a haber nombres y hay nombres que se repiten. Entonces, la sentencia que me permite sacar el listado de los nombres sin repetir, que ya esto hicimos en la sesión previa, entonces yo vengo aquí y ejecuto esta sentencia. Si yo no pongo la sentencia, la cláusula distinct, y yo ejecuto, sé que en el campo nombre yo tengo el primero y el segundo nombre. Entonces yo debo extraer solo la primera palabra para coger el primer nombre. La función de manejo de caracteres, de cadena de caracteres, substring, lo que me hace es sacar de una variable una substring. Entonces yo del campo nombres quiero sacar desde la posición 1 hasta donde la función pathIndex me busca la ocurrencia de un carácter dentro de otra cadena de caracteres. Entonces yo estoy buscando lo que está aquí espacio entre los porcentajes, es el espacio en blanco. Entonces el primer lugar donde encuentro un espacio en blanco es la separación, es el fin del primer nombre en la columna nombre. Entonces yo busco desde la columna 1 hasta donde encuentre el primer espacio en blanco y tendré el nombre. Entonces si yo ejecuto esta sentencia, lo que yo voy a tener es como listado todos los nombres. Si yo me doy cuenta que deseo ordenar esto, yo puedo ordenar, yo puedo poner un order by, y yo pudiera poner aquí nombres. ¿Bien? Entonces yo ejecuto esto y me va a dar aquí ordenado por nombres. Yo también puedo hacer algo diferente y que lo hago en SQL Server. Yo sé que el primer campo que yo estoy extrayendo acá, que a veces por optimizar el código que pongo, yo en vez de nombres, yo pudiera colocar el número 1. ¿Qué significa eso? Que se va a ordenar en función del primer campo que yo tengo en el select. Y el primer campo justo es el nombre, que yo lo estoy trayendo, entonces por eso también me va a dar el mismo resultado. Eso vimos en la clase pasada. Vemos aquí, Brian está algunas veces y así algunos otros nombres repetidos. Y vamos a ver ahora el efecto de ubicar la cláusula distinct al inicio. Y lo que va a hacer es sacarme en el listado solamente los nombres, pero van a salir sin repetirse. Entonces aquí aparecen una sola vez. Okay. Ahí está el primer caso. Avanzando en la clase, yo necesito a veces condiciones de búsqueda basadas en comparación. Entonces digo, el sueldo mayor que 30. Y digo, listar los empleados cuyo sueldo sea mayor que 30. Entonces, ¿cómo hago eso? Sencillo, yo cojo un select y digo al campo, a la tabla a la tabla empleados, perdón, y yo le digo, tráigame todos los campos de la tabla empleado, select, yo pongo asterisco, me indica todos los atributos de esta columna, de esta tabla, que sería empleado,
Y yo en el front debo colocar las tablas sobre cuáles quiero trabajar. Y luego where, recordarán que es la condición o expuesta en ese espacio. Es decir, la cláusula where me permite poner las condiciones que filtran los registros que se deben visualizar en mi consulta. En este caso, solo los sueldos mayores que 30. Pregunto, ¿me presentará si un empleado gana 30,000? No, no sale, porque dice mayores que 30. Entonces yo tengo allí y todos estos señores ganan más de 30,000, yo veo el sueldo y efectivamente. ¿Ok? Correcto, sí, sí contestaron correctamente, ¿no? Entonces me voy a el siguiente ejercicio y aquí me dice condiciones de búsqueda basadas en comparaciones compuestas. Mire, es una comparación compuesta. Yo quiero, ¿sí?, listar los empleados de los departamentos de marketing y finanzas. Entonces aquí ya me pone algo compleja la consulta. Tengo que hacer lo que ya conocemos, que es relación o un join de empleado, la tabla de empleado con departamento, porque acá está el nombre del departamento, ¿no? Entonces yo tengo que hacer un select donde involucro estas dos tablas. Por lo tanto, en el front yo pongo las dos tablas, ¿sí? Y en el select puedo poner atributos de las dos tablas. Entonces yo tengo DPTO, que es el nombre del departamento que está acá, y el apellido más el nombre y el sueldo. Y aquí yo tengo la condición de relación, que es el campo común entre las dos tablas que estoy consultando. Eso va en el where, la que hace posible la relación de departamento, ID departamento, sea igual a empleado.id departamento. Y en el front yo coloqué las dos tablas y yo le pongo un alias con as, yo pongo un alias de para en adelante ya no poner toda la palabra departamento, sino solo la tabla de. Y lo mismo hago con empleado, pongo empleado as e, y en adelante ya no pondré aquí empleado.id departamento, sino que yo pongo solo e. Pero esta condición es solo la condición 1, la condición de relación. Y ahora la condición que me va a aumentarle el filtro es que yo solo quiero los departamentos de marketing y finanzas. Entonces yo tengo que poner que el departamento sea igual a marketing o el departamento sea igual a finanzas. Y entonces yo vengo a ejecutar esta sentencia y solo me va a listar. Bueno, aquí hay un error porque es la comilla sencilla, no es la otra comilla que teníamos. Y así. Yo tengo ya esto aquí. Ejecuto. Y me lista solo los departamentos de marketing y los de finanzas. ¿Ok? Otra forma de colocar esto. Ya veremos. ¿Sí? Yo puedo poner también manejo de conjuntos. En esta misma sentencia, yo pudiera colocar de la siguiente manera la condición. No borro esa condición que tengo allí y es algo que está más adelante, que es la condición de conjuntos. Entonces yo vengo a utilizar conjuntos. Yo le digo and que el ID de departamento, que el departamento, perdón, yo digo and departamento, sea in en un conjunto. Entonces yo tengo que poner el conjunto, separa el conjunto, ya sabe usted, los elementos se separan por coma. Yo tengo algo así. ¿Ya? Entonces yo digo que el departamento esté en este conjunto. Esta es la clave, in. Y acá está el conjunto. Y entonces yo debería tener exactamente el mismo resultado. Y así es. Tengo exactamente el mismo resultado. Dos formas de llegar al mismo resultado basados en las diferentes opciones de condiciones que puedo colocar en el where.
Yo también puedo manejar condiciones basadas en un rango. Entonces yo quiero generar un listado de todos los empleados cuyo salario esté comprendido entre 20,000 y 30,000. Para este caso, ¿incluye o no incluye 20,000 y 30,000 en el listado? Conteste. ¿Sí o no? Sí. Sí lo incluye, correcto. Porque dice between, entre. Entonces yo digo, select asterisco from empleado, donde el sueldo esté between, entre estos dos elementos, entre estos dos límites inferior y superior respectivamente, ¿no? Entonces yo vengo, voy a ejecutar y coloco esta sentencia. Y entonces me va a listar solo los empleados que tengan ese sueldo en ese rango, entre 20,000 y 30,000. Allí está. Esa no es la única forma. Yo también pudiera copiar y sacar ese mismo resultado modificando las condiciones acá. ¿Cómo sería? Sería, dícteme a alguien. Sería sueldo mayor o igual que 20,000 y sueldo Menor o igual que 30,000. correcto. Y sueldo menor igual que 30,000. Llego al mismo resultado. ¿Cuál es más eficiente de los dos? La primera. Un poquito más. ¿Ok? La siguiente son las condiciones basadas en un conjunto. Los registros que cumplan la condición de estar dentro de un conjunto o estar fuera de un conjunto. Entonces yo quiero generar un listado, quise generar un listado con todos los gerentes y expertos. ¿Qué gerente y experto? Son cargos. Entonces la relación ahora va a ser entre empleado y cargo, ¿verdad? Yo tengo que hacer esa relación. Entonces yo voy a sacar el nombre, el apellido, el cargo y el sueldo. Para ello ya sé que están inmersas dos tablas, cargo y empleados. Entonces yo digo cargo AC, para no referirme en adelante a cargo, sino que solo AC. Empleados ASE, para el alias E representa lo que es empleado, y cuando aquí debo poner la condición de relación por el campo común, clave primaria versus clave foránea, respectivamente, de acuerdo a la tabla, yo solo pongo el alias, no todo el nombre de la tabla. Por eso es que se usan los alias. Y luego debe venir la condición de qué cargo. Este cargo que está aquí esté en gerente o experto, que es lo que nosotros deseábamos. ¿Correcto? Entonces yo vengo, voy a ejecutar esta sentencia aquí. Y me va a listar, faltó la select. Yo vengo y ahora sí tengo esto, ¿no? Y me salen allí solamente los gerentes y por abajo deben estar los expertos, no hay más. Asimismo, yo también podría hacer esa misma sentencia de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo sería la otra forma de hacer esto en la condición? Sencillo, yo vengo, copio la primera parte, que es la relación y los campos, y cambio la condición. Entonces digo, cargo sea igual a gerente, ¿verdad? Cargo es igual a gerente, or cargo es igual a experto. El resultado debería ser exactamente el mismo. Sí, y ahí lo tengo. El objetivo de hoy es ver cómo puedo yo ubicar las condiciones en estas consultas básicas. Luego,
Hay ocasiones en que usted necesita hacer búsquedas basadas en la correspondencia de algún patrón, como por ejemplo los que empiezan con C, los que empiezan con CA o algún otro criterio que ya dependerá según el requerimiento que usted tenga que construir. Entonces yo lo que pido ahora es listar los empleados cuyo nombre empiece con C. ¿Cómo se hace? Ya sabemos, se lega asterisco por un empleado, me va a traer todos los empleados. Pero como yo no quiero todos los empleados, solo los que empiecen con C, yo le pongo where. Nombres, yo le pongo like. Es como, ¿no? O parecido a C, y luego pongo el símbolo de dólar. Significa que después de la C puede venir cualquier carácter. Entonces es así como yo puedo hacer búsquedas en función de algún patrón. Entonces yo digo aquí, yo voy a empezar señalando esto y ejecutando, y me sale solo los empleados cuyo nombre empieza con C. Y si yo quiero los que empiecen con CA, por ejemplo, Carlos pudiera ser, va a salir Carlos allí. Yo vengo y ejecuto colocándole ahora no solo C, sino CA. Ahí están, Carlos, Carlos, Carlos. Solo los Carlos me los muestran, no ha habido más. ¿Ya? Entonces así se hacen las condiciones de búsqueda bajo un patrón específico que usted quiera. Y puede ser J, lo que sea. Luego, vamos a hacer, aquí hay una práctica para ustedes. ¿Ya? Y en este momento yo lo que le digo es, una práctica, digo, presentar el sueldo promedio de los empleados cuyo nombre empiecen con consonante y no formen parte de su departamento. Ya, esta práctica es medio compleja, está enfocada a ver si la data, como no la he preparado, como con el contenido de sus elementos, pero pudiera usted tener un ejemplo de este tipo, algo así. Entonces, ¿cómo sabe usted cuáles son sus compañeros de departamento? Entonces, primero debería usted ver, buscarse usted dentro de la tabla de empleados, y una vez que usted se ubique en la tabla de empleados, ve usted qué departamento está usted asociado, luego sacar todos los empleados de ese departamento, ¿sí? Y los que están fuera de su departamento y que empiecen con consonante y llegar a tener esa respuesta. Esa tarea, esa práctica les dejo para que ustedes la desarrollen. ¿Ok? Ojo, usted tiene esta diapositiva en el entorno virtual, ya usted lo va a practicar y luego me va a contar cómo le va en la próxima clase. Vamos ahora a revisar condiciones de búsquedas, ¿sí? Basados en el campo null o el campo con un contenido nulo. Para ello debemos comprender que nulo no es cero. Nulo no es espacio en blanco. Sencillamente nulo es ausencia de valor. Entonces usted tiene aquí la opción siguiente. Si quiere saber los que no tienen registrada la fecha de nacimiento, que pudiera ser una condición, entonces sencillamente pone select asterisco por un empleado y fecha de nacimiento es nulo. Y le va a listar cuáles son los empleados que tienen la fecha de nacimiento nulo. ¿Ok? Vamos a revisar ahora un poco, ya de manera formal, algo que usted también ya revisó en sesiones previas, que son las consultas con condiciones y funciones agregadas. Para ello, debemos tener en cuenta que las funciones agregadas son operaciones que le hacen a campos numéricos, ¿sí? O a conteos sobre alguna columna específica, que si usted no pone un grupo, le hace a toda la tabla. ¿Cuáles son esas funciones? Son count. Cuenta los valores en una columna específica. Los cuenta.
Sum devuelve la sumatoria de los contenidos en una columna específica. ABG saca el promedio de una columna. Insisto, si usted no hace agrupamiento, le cuenta, le suma o le promedia a todos los registros de la tabla. Igual cosa ocurre con min, que me devuelve el valor más pequeño contenido en una columna específica, y max me devuelve el valor más alto o el máximo valor contenido en una columna específica. Y así vamos a un ejemplo. Entonces digo, cuente los empleados que tienen un sueldo superior a $30,000 al año. Quiero que me cuente cuáles son esos empleados. Entonces, se hace un select count as mayor a 30, que esta es la columna nada más, está contando de la tabla de empleados, y la condición para que este count se haga, se hace sobre toda la tabla, pero que cumplan esta condición, que el sueldo es mayor a 30. Entonces, ¿cuántas personas ganan el sueldo mayor a 30,000 al año? Entonces yo vengo, ejecuto esto, y la respuesta que me da es que hay 93 personas que ganan un sueldo mayor a $30,000 al año. ¿Okay? Vamos a sumar registros ahora. Entonces yo quiero calcular el número total de gerentes, es decir, cuántos gerentes hay, y la sumatoria de estos gerentes, del sueldo de estos gerentes. Calcular el total de gerentes y la suma de sus salarios. Esto ya me implica una cuestión interesante. Tengo que relacionar cargo con departamento, con empleado, que es lo que estoy haciendo aquí. Cargo, empleado, haz E. ¿Y yo qué voy a hacer? Voy a contar y le digo, haz cuenta, cuento asterisco, porque ya la condición de qué es lo que me va a contar va a estar en el where. Entonces yo cuento eso. Aquí tengo la función sum, que me va a sumar el sueldo y le va a dar como a suma, es decir, le pongo la sumatoria de sueldo, pongo las dos tablas con las que me quiero relacionar, que es lo que tengo aquí, y las condiciones en el where. Primero la condición de relación entre la columna cargo y empleado, que es por ID de cargo. Y luego la condición que me pide, solo debo contar a los gerentes, que cargo sea igual a gerente. Entonces yo voy a copiar esta parte para ejecutarla. Entonces yo vengo y ejecuto y me va a decir que hay 37 gerentes y eso que tengo allí es 1,000,000, creo que me sale más o menos allí, 1,095,575 ganan esos gerentes, esos 37 gerentes que tengo registrados en mi tabla. ¿Ok? Tengo la cantidad de gerentes y la sumatoria de sus sueldos. Pero, ojo, ya vemos que estoy haciendo relación entre dos tablas y en función de ello hago la aplicación de las funciones agregadas según lo que me pide el problema. Yo también tengo para poder sacar el menor, el mayor y el promedio de los registros. Entonces, en este momento planteo el siguiente ejercicio. Calcular el salario mínimo, el salario máximo y el salario promedio de los empleados del Departamento de Finanzas. Bien. Entonces yo tengo que relacionar ahora departamento con empleados. Y tengo que hacer un max de sueldo, un min de sueldo y un ABG de sueldo. ¿Qué es lo que me pide? El máximo, el mínimo y el promedio. Pero solo de los empleados del Departamento de Finanzas. Entonces, como eso de finanzas en el departamento solo está en DPTO, creo la relación entre esas dos tablas. Por lo tanto, en el from, después de la cláusula select, pongo DPTO, haz D, empleado, haz E. Son las dos tablas con las que voy a trabajar.
Y siempre, primero pongo la condición de relación para que esas dos tablas se unan y hagan lo que es conocido como un join. Entonces, eso que tengo seleccionado en este momento es una condición de relación o de join. Hace que solo salgan aquellos que cumplen esa condición. ¿Sí? Si hay departamentos que no tienen empleados, no van a salir. Pero aparte de ello, le pongo la condición y el departamento sea solo el de finanzas. Entonces, por eso le pongo as de punto de PTO sea igual a finanzas. Entonces, yo voy a ejecutar esto y me va a dar lo que solicite, que era el promedio, el máximo y el mínimo de los sueldos del departamento de finanzas. Allí lo tengo. Para el departamento de finanzas, los empleados que tengo registrados, el sueldo más alto es el de $46,000. Y el sueldo más bajo es uno de $10,000. ¿Okay? Aquí viene algo ya muy interesante. Y por favor, la atención del caso, porque esto ya es con un nivel de complejidad. El agrupamiento de registros y con aplicación de funciones agregadas. Entonces, este problema me dice calcular el salario mínimo, el máximo y medio de los empleados por cada departamento. Es decir, por cada departamento yo quiero que me diga cuál es el máximo, el mínimo y el promedio de sus sueldos. Entonces, es algo similar a lo que yo tenía hace un rato. Es casi lo mismo en el select. En el from es lo mismo. En el where, casi lo mismo. ¿Qué es lo nuevo acá? Esta cláusula que tengo aquí, el group by. Group by va a hacer que esa operación de agrupamiento no se me haga a todos los registros de la tabla, sino que se me haga, ¿sí?, a cada grupo que yo defino, que en este caso es el departamento. Y por último le digo, ordénamelos por departamento, es una cláusula, la cláusula order by. Vamos a copiar y lo vamos a explicar acá poco a poco y la vamos a ejecutar poco a poco para ver los efectos de cada uno de los argumentos que se colocan en esta sentencia. Si yo vengo, esta parte que tengo aquí es exactamente lo mismo que ya tenía antes, ¿sí? Si yo vengo y ejecuto esto así, no me funciona. Si yo le pongo el where aquí, tampoco me va a funcionar. ¿Por qué no funciona? Por lo que dije en la última clase. Usted no puede mezclar funciones agregadas con nombres de campo, a menos que utilice la cláusula group by. Y en el momento que utiliza la cláusula group by, en el select solo puede colocar el campo sobre el cual hace el agrupamiento. ¿Me explico? Entonces, si yo vengo y al señalar solamente esa sentencia, se resuelve el caso. Allí está. Ya está resuelto. ¿Por qué? Porque aquí en esta sentencia select yo no puedo colocar más que DPTO, porque es el campo de agrupamiento y está acá. O cualquier operación agregada, como las demás. Los otros tres campos son operaciones de funciones agregadas, pueden estar. ¿Listo? Entonces ahí yo tengo, pero yo quiero que sea esto ordenado alfabéticamente, por eso le he puesto la sentencia order by. Y ahí está. Esa es la respuesta que yo necesitaba. Si yo quisiera calcular el sueldo promedio de todos los empleados de la empresa, quito el group by y también debo quitar el nombre del departamento
el campo de PTO en el select. Lo hago. Quiero calcular el sueldo más bajo, más mínimo de toda la empresa. Entonces yo tengo que calcular. Esto no va a ir al group by porque quiero sacarle no a grupo, sino a toda la empresa. Pero sí tiene aquí la relación. No puedo colocar aquí porque ya este campo no se puede mezclar con funciones agregadas. Y entonces yo vengo y ejecuto esta parte y esto sí me da mayor, el menor y el promedio. ¿De qué? De toda la empresa, de todo lo que está en la base de datos. Y si yo lo quiero solo por departamento, es lo que tengo acá arriba. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos ahora a utilizar una sentencia poco que aumenta la complejidad y es la utilización de la cláusula having. Having es una cláusula de la sentencia select que está asociada solo cuando usted utiliza la cláusula group by. Y group by, ¿qué es lo que hace? Es agruparme, como ya sabemos, por algún campo específico, y having viene a ponerme condiciones que deben cumplir esos grupos que se forman para poder ser incluidos en la sentencia select, en el resultado de la sentencia select. Y tenemos aquí un ejemplo. Dice, calcular el salario mínimo, máximo y medio y la cantidad de empleados para los departamentos que tengan más de 40 empleados. Usted necesita hacer toda la operación que hemos hecho hace un momento, pero que solo se listen todos los departamentos que tienen más de 40 empleados. Entonces yo tengo que hacer el select por el nombre del departamento y todas las funciones agregadas. Le he aumentado algo más, contar los empleados con asteriscos. Está la condición de relación en el where, está en el from las dos tablas involucradas, está el group by. Lo nuevo, esto es lo nuevo. Having. Having trabaja solo con group by. Si usted no tiene group by, no puede colocar having. Y having hace las funciones en su momento de un where. ¿Qué hace el where? Me filtra los registros que se incluyen. En cambio, el having me filtra los grupos que se van a presentar. En este caso, solo los grupos que tengan más de 40 empleados. Entonces, yo vengo a copiar esto que está acá y lo voy a colocar en la sentencia para poderlo ejecutar, ¿no? Entonces, si yo tengo esta sentencia, ya sabemos, va el departamento, va el máximo de sueldo, el mínimo, el promedio y la cantidad de empleados. Yo no voy a incluir por ahora el having, solo sombreo hasta allí y ejecuto la sentencia. ¿Funciona? Sí. Como es un listado pequeño, y yo le digo, por favor, lístame solo los empleados que tienen más de 40 empleados. Yo ya sé que es innovación y desarrollo, tiene más de 41. Pero yo lo quiero hacer eso en programación. Sencillo. Subrayo toda la sentencia y ahora sí me va a salir solo el departamento de innovación y desarrollo, que es el único que tiene más de 40 empleados. Eso hace having. Me filtra, me condiciona los grupos que se van a incluir en una sentencia que va asociado con la cláusula group by, que tiene agrupamiento de registros, ¿no? ¿Alguna consulta? Vamos a ver. Profesor, una Sí. en having puede hacer una condición o varias condiciones. Puede haber condiciones compuestas. Con AND y le pones otra condición más, pero la condición va a los grupos, ¿ok? Sobre los grupos, ¿ok? Puedes Listo, tener gracias. una... Sí. Bueno, tenemos 30 estudiantes conectados aquí. Veo que un poco está aumentando la audiencia. La semana anterior creo que estábamos menos. Eso satisface así un poco. La clase es más participativa.
Y bien, eso es lo que teníamos planificado para esta primera parte del curso el día de hoy. Y yo abro el espacio del diálogo para cualquier consulta mientras yo cargo el resto del material que vamos a revisar la clase de hoy. ¿Alguna consulta? Esto estaba bastante sencillo. Yo creo que sí lo podíamos manejar bien y que ya algo nosotros hemos trabajado la sesión previa, incluso algo mucho más complejo, pero era importante que usted tenga esta formalidad. Sí. Entonces, ahora yo quisiera saber si hay alguna inquietud, alguna consulta, alguna duda. ¿No hay dudas? No. Ok. Entonces, por favor, como se dice normalmente cuando va a despegar un vuelo, ajustarse los cinturones. Los invito a hacer esto, es decir, estar un poco más atentos, porque vamos a ver algo nuevo el día de hoy. El día de hoy vamos a ver los procedimientos almacenados. Seguro aquí tengo algunos que ya trabajan en base de datos y conocen de ello, pero yo no puedo asumir que todos saben de base de datos. Entonces vamos a empezar. Algo muy importante y que anticipé ya, es la primera vez que en este curso, en esta parte de la asignatura se lo ve. No lo contempla, pero veo un valor agregado y que le va a ayudar a usted en su vida profesional, porque esto se ve más adelante, gestión de base de datos, administración de base de datos, pero es parte de sentencias de SQL, por lo tanto lo vamos a incluir hoy. Y la próxima semana también incluiremos algo interesante, que es el manejo de vistas. ¿Ok? Y esperamos, si vamos a este ritmo, revisar también lo que son triggers dentro de este mismo curso. Entonces, los procedimientos almacenados tienen su origen en lo que usted ya en programación ha revisado antes, en cualquier otro lenguaje de programación. Y viene asociado al tema de la modularidad. Cuando usted desarrolla un sistema, cuando usted desarrolla un programa. ¿Qué es la modularidad? Hacer por módulos, por fragmentos. ¿Sí? Seguro que alguno de ustedes ha tenido necesidad alguna vez, digamos, de $100. Algún compañero de usted tiene un problema de $100 y se encuentra y por ahí lo busca y ve a alguien de los compañeros, por ejemplo, le dice a Jorge o a Guido, le dice, Jorge, préstame $100. Y Jorge le va a decir, ¿qué te pasa? Yo no tengo $100. Entonces es complicado resolver así, ¿no? Entonces, la modularidad y en programación se aplica mucho esto de dividir. Si usted tiene un problema complejo, lo divides en partes más manejables, más pequeñas. Entonces, si usted viene y le dice a 5 compañeros, préstame 20, sí que puede conseguir 5 que le presten 20, pero no va a encontrar uno solo que le preste 100. Asimismo, en programación, hace fragmentos de código para resolver una parte de su gran problema y así ya luego la unión de todas estas soluciones que tiene es respuesta al problema grande que tenía que resolver. Los procedimientos almacenados son esos, son rutinas o subrutinas o programas que se almacenan en la base de datos escritos en código SQL. Y estos fragmentos de código se les da un nombre, procedimiento X, procedimiento Y. Mi sugerencia es que cuando usted crea estos procedimientos, póngale antes del nombre SP, que es de Store Procedure, como se los conoce en inglés. Entonces, estos procedimientos almacenados pueden ser llamados desde las aplicaciones que se ejecutan en el cliente o a su vez dentro de otros procedimientos almacenados, usted puede ejecutar a estos procedimientos almacenados. ¿Okay? Usted puede hacer un procedimiento que haga cálculo del rol, crea un procedimiento que se llama seleccionar los empleados y tiene acá, y luego tiene otro procedimiento que se llama la operación del rol, donde se hace el cálculo, lo llama,
Y usted dentro del procedimiento principal lo que hace es llamar a estos dos procedimientos principales, por decir algo. Entonces, los procedimientos almacenados tienen una ventaja, que ya la vamos a ver más adelante, con respecto a la programación que usted pueda desarrollar en su cliente, ya sea un lenguaje Python, un Visual Basic o alguna herramienta de desarrollo donde va a la base de datos, trae los datos y acá los procesa en su lenguaje de programación. Y la ventaja es que los procedimientos almacenados permiten encapsular y reutilizar la lógica del negocio en la base de datos. ¿Qué es la lógica del negocio? Por ejemplo, el cálculo del rol. Hay ciertas empresas que tienen cálculos de ciertos conceptos especiales que van más allá de lo que dice la ley, y entonces eso es parte de la lógica del negocio, y entonces usted lo deja almacenado ya en la base de datos. Y ya luego, cualquier otro programa de cualquier parte de los que están trabajando, simplemente hace la llamada a ese procedimiento y se ejecuta. Esa es una ventaja. ¿Okay? Entonces, por definición, los procedimientos almacenados lo que son es bloques de códigos escritos en SQL que se almacenan en las bases de datos y que pueden ser invocados o llamados por el nombre que usted le da. Simplemente los pone con la sentencia que se llama execute. No se asuste, que ya vamos a ver el ejemplo y con el código para que usted sepa cómo crear estos procedimientos. Por ahora estamos en la parte de inducción. ¿Para qué sirven los procedimientos almacenados? Ya lo anticipé. Permiten encapsular la lógica del negocio en la base de datos. Y esta se la puede reutilizar en la aplicación. Y esto mejora la eficiencia y la seguridad que tiene usted sobre la lógica del negocio, porque está en un solo lugar la lógica del negocio. ¿Cómo se hace la devolución de un producto? Usted tiene un procedimiento almacenado que hace ese proceso. Y no está en cada programa que hacen devoluciones. Todos los que hacen devoluciones llaman a ese procedimiento almacenado que ya trata las devoluciones de una manera establecida, por dar un ejemplo. Los procedimientos almacenados se invocan mediante la ejecución de una sentencia SQL que implica llamarlo con el nombre y si necesita recibir parámetros, usted le envía los parámetros. Ya veremos cómo se hace esto. La sintaxis para crear un procedimiento almacenado es sencillísima. Varía una que otra cláusula dependiendo del motor que puede estar utilizando, es decir, de la base de datos. La sintaxis que yo le voy a dar aquí es específica para SQL Server, pero en esencia lo que usted tiene es una cabecera que indica el nombre del procedimiento y los parámetros que recibe. Luego viene el cuerpo, que contiene la lógica del negocio y ya sea inserción, actualización de datos en la base de datos. Y por último viene la sentencia de fin del procedimiento. El inicio y el fin de un procedimiento se pone con la sentencia begin y end. Y dentro de estas dos sentencias coloca todo el código SQL que usted quiere ejecutar. ¿Qué puede hacer allí? Insert, delete, update. Puede hacer todo eso. Aquí ya vamos ahora sí, algo en serio. Mire esto. Yo tengo aquí la sintaxis para crear un procedimiento almacenado. ¿Cómo se crea? La sentencia se pone create procedure. Es más, en algunos casos solamente procede. Se pone proc. Create proc. El resto es opcional. Pero vamos a ponerlo completo. Create procedure. Viene el nombre del procedimiento y vienen los parámetros luego. Y en el caso de SQL Server, luego usted pone la sentencia as. Y luego de as, usted pone, luego lo que coloca es el begin y luego pone el bloque de sentencias SQL y el end. Nada más. Entonces el procedimiento es el nombre que usted le da, los parámetros que pueden ser de entrada y de salida, y el bloque de sentencias SQL usted puede utilizar select, insert, update, delete, etc. Vamos a un ejemplo. Ejemplo, solamente en la parte de definición del modelo. No está todavía la codificación porque vamos a ir de a poco a ello. Entonces, si usted tuviera, por ejemplo, un procedimiento de registro de usuarios,
Recibe los datos del nuevo usuario y los inserta en la tabla respectiva, validando la información proporcionada. Usted crea un procedimiento almacenado para registrar usuarios en algún centro, algún departamento, lo que sea. Luego usted pudiera tener un procedimiento de devolución de productos. Recibe los datos de un producto devuelto y actualiza el inventario y el estado de la orden de compra. Todo eso hace en sentencias SQL. Por ahora yo le digo ejemplos de utilización de procedimientos. Otro ejemplo podría ser un procedimiento que genera reportes. Un reporte específico que lo vamos a ver hoy, ya mismo. Recibe por parámetro, ¿sí?, las condiciones de un reporte y genera la información respectiva a partir de las tablas de las bases de datos de lo que le pide. Estamos hablando de la generalidad de cómo se utilizan los procedimientos almacenados. Y ahora sí, vamos a un ejemplo en serio, ¿no? Para ello, para no estar creando unas nuevas estructuras, partimos de la misma estructura que tenemos acá. ¿Cuál estructura? La estructura del procedimiento que va a servirse de esta base de datos que tiene cargo, empleado y departamento. Y yo lo que le pido es, por favor, crear un procedimiento que devuelve el salario promedio por departamento. ¿Qué es lo que se hace siempre? Construir las sentencias que me resuelven esto y luego colocarlas dentro de un procedimiento. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Create procedure. Obviamente lo primero que hago es probar esta sentencia SQL que yo tengo que ejecutarla, ¿no? Y una vez que ya la tengo probada, la voy a insertar dentro de un procedimiento. ¿Y cómo se hace esto? Create procedure. Yo, en este momento, para que usted, los que están siguiendo la clase, lo puedan hacer. Voy a copiarles el código porque esta presentación aún no la tiene disponible. Le voy a colocar aquí. Entonces yo le copio todo este fragmento de código para que usted lo ejecute, porque usted sí tiene las estructuras. Usted tiene las estructuras acá, porque son las que hemos venido utilizando, y allí tiene el fragmento de código para que usted también pruebe lo que yo voy a hacer en este momento. Entonces yo ya tengo que ejecutar este procedimiento, yo voy a traerme este código, voy a SQL Server, la misma base de datos, porque estoy trabajando con las mismas estructuras, y entonces yo vengo y aquí está el comentario y yo voy a ejecutar esta sentencia. Es muy probable que yo ya tenga creado este procedimiento porque son de las clases que yo doy a más de un paralelo. Entonces voy a borrar ese procedimiento. Si está, lo borrará y si no, no pasará nada. ¿Cómo se borra un procedimiento? Es con la sentencia drop procedure. Y yo copio el nombre del procedimiento que quiero eliminar y lo pongo allí. Y voy a eliminarlo. A esto era que yo me refería, que cuando usted pone el nombre de un procedimiento, le anteceda SP, de Store Procedure. No es que si lo deja de poner, falla la sentencia. No, simplemente por nomenclatura se suele colocar esos caracteres. Sí, efectivamente ese procedimiento ya existía, por eso lo acabo de eliminar y ya está eliminado. Entonces yo ahora vengo. ¿Qué es lo que yo primero hago? Pruebo pues si esto funciona. Y allí está. El sueldo promedio por cada departamento. Ya esto, explicarlo, ya lo hemos hecho antes, pero igual lo hago ahora. Hago la relación entre departamento y empleado. La relación está aquí, en el where, y el grupo ahí está puesto acá, y hago el ABG. Entonces ahora esa sentencia yo la tengo que colocar, insertarla dentro de un procedimiento. Entonces yo vengo
y copio ese create procedure hasta allí. Ejecuto esto y ya me creó el procedimiento. No me da nada más, que dice que el comando se completó satisfactoriamente. ¿Cómo yo ejecuto el procedimiento? Está acá. Entonces yo vengo, pongo execute y yo voy a poder visualizar el resultado de ese procedimiento. Ahí está. Qué interesante, ¿no? Entonces eso es lo que me permite ya dejar y ya el resto de usuarios ya no tiene que programar esta consulta. Solo tiene que ejecutar execute SP salario promedio. Entonces debe haber una documentación de los procedimientos almacenados y para qué sirven, y los diferentes desarrolladores cuando están haciendo sus aplicaciones simplemente las van a utilizar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Pregunte, porque esto ya es un tema diferente. ¿Alguna duda? Vamos bien, ¿no? Lo estamos haciendo paisado. Adelante, Guido. ¿Cuál es tu inquietud? Ya, no se le puede pasar parámetros a un procedimiento. O sea, Sí lo anticipé yo en la clase, que se puede, y justo es lo que viene. ok. Entonces, luego, yo ahora tengo un ejemplo 2 de procedimientos almacenados, y lo que me está pidiendo, este procedimiento es procedimiento que actualiza el salario según los parámetros. Ojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Yo voy a crear un procedimiento almacenado que se llama actualiza salario, recibe el ID del empleado por alguna condición. Yo en otro procedimiento ya calculé el ID, ya sé cuál es el ID, y yo le pongo así, este es el parámetro, y yo le pongo el nuevo salario y el tipo de datos y le pongo ask, y ya vengo a poner el begin y el end donde termina, y aquí está el update. El update tal cual como usted lo conoce, ¿sí? Ahí está el update, pero cuando yo le pongo la condición del where, va a valerse en función del parámetro. ¿Sí está claro? Y el nuevo sueldo que voy a colocar en sueldo será el que recibe por parámetro. Ya a partir de aquí, yo le puedo tomar cualquier clase de ejercicios con procedimientos almacenados. Pero espérense un momentito que voy a compartirles la pantalla porque no lo están visualizando ustedes. Entonces, tenemos la siguiente definición. Yo necesito crear un procedimiento almacenado, como ya les puse, que me modifique el sueldo según los parámetros que recibe. Entonces yo quiero que reciba como parámetro el ID del empleado y el nuevo salario. Entonces cambia un poco la definición del procedimiento. Significa que va el nombre y van luego los parámetros, y así se hace, al menos en SQL Server. La variante en otro motor es mínima, y aquí básicamente yo estoy recibiendo estos parámetros, y dentro del cuerpo del procedimiento que está entre el begin y el end, yo puedo hacer uso de esos parámetros que recibo. Por eso, al hacer el update, ya sabemos que debo poner set, el campo que quiero cambiar, y el nuevo sueldo. Este nuevo sueldo viene por parámetro. ¿A quién le cambio? En el where yo pongo el ID de empleado, sea igual al ID del empleado. ¿De dónde sale ese ID de empleado? Viene por parámetros. ¿Cómo se ejecuta ahora el procedimiento? Ya el procedimiento, al momento de llamarlo, yo tengo que poner el nombre del procedimiento, espacio, el primer parámetro y luego el segundo parámetro. Y es lo que vamos a copiar en este momento para que usted lo pruebe y a partir de allí también pueda hacer la práctica. Y yo vengo ahora, me voy al SQL Server y seguro que este procedimiento también ya está creado, ¿sí? Entonces, igual probemos la ejecución. Yo voy a crear este procedimiento, pongo execute y me dice que ya existe, ¿no? Entonces, no vamos a eliminarlo porque lo que vamos a crearlo es lo que ya está hecho en memoria. Pero ya sabemos que es este mismo bloque de código.
Lo importante sería aquí ver, yo voy a hacer antes de ejecutar este procedimiento, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un select. Asterisco. From empleado. Yo traigo esto, ¿no? Entonces yo veo que el ID 1 tiene el sueldo de 10,000 ya, ¿no? Porque ya he ejecutado esta práctica en otro curso. Entonces yo voy a cambiarle el sueldo y le voy a poner 20,000. Le voy a subir el sueldo a 20,000 para ver el efecto, ¿no? Entonces yo vengo y sencillamente pongo execute, actualiza salario del ID 1 y que le ponga ahora 20,000. Ejecuto. Ya dice que fue un registro afectado. Yo voy a hacer el select. Y aquí veo que ya tiene 20,000. Al ID 2 le voy a poner 10,000. Entonces yo vengo y miren la ventaja, ¿no? Ya si quiero modificar más sueldos, ya no tengo que volver a codificar. A eso se refiere que la lógica del negocio queda encapsulada y se puede reutilizar. Ya los demás no tienen que volver a programar. Simplemente a ejecutar los procedimientos, ¿no? Yo vengo y ejecuto. Ahora vamos a revisar. Y sí, el ID 2 también ahora tiene 10,000, que es lo que le puse un nuevo sueldo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Estamos todos claros. Y ahora, para ir puntualizando sobre los procedimientos almacenados. ¿Cuándo y qué aplicaciones debe darle a los procedimientos almacenados para encapsular la lógica del negocio? ¿Sí? La lógica del negocio suele ser compleja y entonces tenerlo en un solo lugar, en la base de datos. ¿Para qué más? Para reutilizar código en múltiples aplicaciones. Yo aquí lo hice 2 veces. Actualicé 2 sueldos. ¿Volví a construir las sentencias update? No, una sola. Se reutiliza el código. ¿Qué más? Para realizar tareas administrativas como respaldos y mantenimientos de las bases de datos. Las tablas, hay movimientos transaccionales en todos los sistemas informáticos, pero con el paso del año hay procesos de cierre y que si usted deja todos los movimientos contables en una misma tabla transaccional a los 2 o 3 años, eso va a ser una lentitud. Entonces hay procesos de cierre que eso se pasa a tablas históricas, ¿sí? Que pueden ser anuales, bianuales o cada 5 años. Pero esa tarea que es administración de base de datos se hace a través de procedimientos almacenados. Coge y basea a otra tabla la parte operacional a la parte histórica. También mejora la seguridad controlando el acceso a datos sensibles, porque ahora usted puede ejecutar este procedimiento almacenado, pero el procedimiento almacenado puede estar en la base de datos, pero no todos los usuarios pueden tener acceso a ese procedimiento almacenado porque también se dan permisos de ejecución. Si usted no tiene permiso para ejecutar un procedimiento almacenado, ni siquiera lo puede ver, no sabrá que existe. O si sabe que existe, al momento que lo quiere ejecutar, la base de datos no lo deja. Y lo más importante, este último, ojo con este último, tema de examen casi, ¿no? Mejora el rendimiento al reducir el viaje de red entre aplicaciones y base de datos. ¿Qué se refiere esto? Usted tiene un servidor de base de datos, ¿sí? Y el procedimiento almacenado que utiliza modifica datos. ¿Y dónde está ese procedimiento almacenado? En la misma base de datos. Ahí tiene sus tablas. ¿Ok? Pero si usted hace un cálculo, un procesamiento de algo, y lo hace en su cliente, entonces usted tiene que hacer una conexión a la base de datos, recupera los datos, viene acá
al cliente, hacer los cálculos y después va a hacer el update. Entonces hay un tráfico de red inmerso que es caro en tiempo de procesamiento. Y en cambio, si usted solo envía un execute desde el cliente y ya todo se ejecuta en la base de datos a través del procedimiento almacenado, el procedimiento almacenado hace los updates. ¿Viaja por la red? No, porque ya está en la base de datos. Esas sentencias SQL se encuentran en la base de datos. Entonces se reduce ese tráfico de red entre las aplicaciones y la base de datos. Ventajas, que algo ya hemos comentado, pero para que queden formalmente, mejora la eficiencia. Los procedimientos almacenados reducen el tráfico de datos, que se lo acabo de decir, entre las aplicaciones y mejora la eficiencia de la aplicación. La integridad y la seguridad, porque la lógica del negocio queda encapsulada en procedimientos almacenados y garantiza una integridad y seguridad de estos datos, que no va a ser que el cálculo del rol está en un programa y otro cálculo que también se hace en otro programa está por otro lugar. Todo está en un solo lugar y está encapsulado en una sola base de datos. Entonces, cuando usted quiere dar el mantenimiento a la lógica del negocio, es más fácil. Los procedimientos almacenados permiten un fácil mantenimiento de la aplicación, ya que la lógica está en un solo lugar, en una sola base de datos. No tiene que cambiar programas tras programas y que están dispersos en toda la red. Entonces, corregir en un solo lugar. Esa es una de las ventajas. Pero el hecho de trabajar con procedimientos almacenados implica unas consideraciones importantes. La complejidad del diseño. El diseño de los procedimientos almacenados tiene su nivel de complejidad. Puede ser complejo y requerir una planificación cuidadosa. Entonces, crear procedimientos almacenados toma su tiempo, debe tener una destreza muy alta en el manejo de sentencias SQL. Porque sentencias SQL mal ubicadas pueden hacer caer la base de datos. Yo he visto eso. Me ha tocado reprogramar código escrito en procedimientos almacenados o identificar falencias para mejorarla por no tener una programación adecuada en la base de datos. Y esto es de lo más importante. Usted cuando crea la lógica en una base de datos a través de procedimientos almacenados pierde la portabilidad. El uso de procedimientos almacenados podría comprometer la portabilidad de una aplicación de una base de datos a otra plataforma, a otra base de datos. Por esos pequeños conceptos, por esos pequeños agregados que cada motor le pone. Entonces, si usted le pone ciertas condiciones que el SQL de Oracle le da, pero que SQL Server no se lo da, por eso es que la tendencia, cuando trabaje con procedimientos almacenados, para no perder la portabilidad, es hágalo con SQL estándar, que funcione en todos los motores. Pero eso es casi complejo de cumplir porque uno siempre se casa con un motor, porque siempre tiene más funcionalidades que usted ya con el tiempo va ganando una experiencia y se aprovecha de esa funcionalidad adicional que le da ese motor. Y entonces vea que eso, luego ya en otro motor no lo va a tener. Entonces pierde la portabilidad de esa aplicación. Ya esa migración se convierte en un proceso complejo. El costo del mantenimiento de los procedimientos almacenados puede incrementar el costo de desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones. ¿Sí? Porque necesitas a alguien que sea experto en manejar esto y puede costar mucho crear este tipo de soluciones. ¿Ven? Para terminar, estas dos preguntas que ya están contestadas acá, resuelven la clase de hoy en lo que a procedimientos almacenados se refiere. ¿Qué son los procedimientos almacenados? En esencia, no se olvide nunca, son bloques de códigos escritos en SQL y que se almacenan en las bases de datos y que aparte de eso encapsulan la lógica del negocio. Y esa lógica del negocio se puede reutilizar. Es lo que le he dicho toda la noche de hoy en la clase. ¿Cuáles son las ventajas? Mejoran la eficiencia, garantizan la integridad y seguridad de los datos, permiten reutilizar la lógica porque ya los demás no tienen que programarla, solo ejecutarla.
y facilitan el mantenimiento de la aplicación, porque cuando tiene que dar mantenimiento a la lógica, no tiene que ir a ver el programa de este señor, el otro programa, sino que va solo a corregir el procedimiento almacenado que tiene almacenado y encapsulada la lógica del negocio. En estas dos preguntas, con su respectiva respuesta, ha quedado la clase de hoy resumida que tiene que ver con procedimientos almacenados. Ahora, para finalizar, les dejo unas pequeñas tareitas para que usted venga a construir todos estos procedimientos almacenados que le pido aquí y serán de práctica para usted. Y en este momento las copio en el chat porque ya usted aún no tiene este recurso. O creo que ya lo subí. Y si no, para que no tengamos duda, allí tiene los ejemplos que le pido construya en este curso, en lo que tiene que ver con procedimientos almacenados. ¿Alguna pregunta que tengamos por aquí? Está incompleto lo que ahorita pegó. ¿Perdón? Me parece que está incompleto lo que ahorita pegó. Sí, me parece, tiene razón. Parece que no se ha pegado todo. Entonces yo lo voy a copiar nuevamente, o será por el tamaño, que está muy extenso, no lo deja. Creo que solo es un límite nomás, ingeniero. Sí, tiene razón. Sí, tenemos que hacerlo en dos partes. Entonces vamos a hacerlo con los ejercicios del 1 al... Vamos a pasarlo los ejercicios del 1 al 4. ¿Ya? Vamos aquí. Aquí están, 4 ejercicios. Están 4 ejercicios allí. Presentar el cargo que tiene más empleados. Ya está, sí, hasta allí está. Voy a copiarle 3 ejercicios más. Igual este recurso va a estar en el entorno virtual, ¿ah? Entonces tengo 3 ejercicios más. Ese archivo igualmente está en la plataforma, ¿verdad, ingeniero? Sí, va a estar en la plataforma, correcto. Ahí tiene 3 ejercicios más. Y en este momento, 2 ejercicios más. Y ahí están 9 ejercicios en total que usted tiene que resolver. ¿Sí? Entonces usted, a manera de práctica, ya tiene. Ok. ¿Alguna pregunta? Esta clase es un recurso valioso para su aprendizaje. Antes de cerrar la clase, vamos a dar lineamientos a las tareas que tienen que hacer y plazos. ¿Ok? Primero, el test programado para esta semana, para estos días. Yo, en la dinámica que comprendo que usted está complicado de lunes a viernes y todas las situaciones adicionales, el test se habilita el día viernes a las 0 horas y se cierra el día sábado a las 18 horas. Es decir, tiene más de 24 horas para poder resolver. Si tiene el fin de semana, tiene también todo el día viernes para poder resolver. Eso con el privilegio para los compañeros que solo le dan acceso a los computadores de lunes a viernes hasta el mediodía. Allí tenemos ya eso. No tenemos dudas, está avisado ya. ¿Qué más? Ya tenemos expuesto allí el trabajo de fin de semestre. Tiene que usted ingresar a la plataforma, descargar un script que le va a generar una estructura de base de datos y luego hay una serie de ítems que en la definición del trabajo usted tiene que cumplir y desarrollar. Y allí también
ya habla del uso de procedimientos almacenados y habla también del uso de vistas que vamos a ver la próxima clase. Tiempo de entrega de este trabajo es fecha de inicio, que ya está disponible en la web, 1 de diciembre hasta el 17 de diciembre, perdón, que es el último día de clases previo al receso que vamos a tener. Domingo 17 de diciembre cae, ¿no? Ok, esa es una entrega. La siguiente entrega, que es básicamente explicar cómo desarrollaron esto, ¿sí? Será un video donde tiene, pero ese video, por favor, yo no quiero que venga alguien con voz en off, que pone el PDF o el Word que utilizó y que subió antes y comienza a leer, leer, leer. No, yo quiero un trabajo digno de estudiantes de cuarto semestre de tecnologías de la información. No puede poner voz en off, que no aparece usted. La vestimenta debe ser la adecuada, debería utilizar animaciones, gráficos, imágenes, donde se visualice que usted domina lo que hizo. Y en la portada, por favor, incluir las figuras, las fotos de todos ustedes y colocar este video en un canal de YouTube de ustedes y con la propiedad de que sea un recurso que no contiene material exclusivamente para niños, porque si tiene material exclusivamente para niños, yo no lo puedo agregar a mi lista de reproducción y yo no lo puedo poner en mi canal, no lo puedo distribuir. Entonces, por favor, hacer un trabajo profesional, digno de ustedes, deberían tener no un documento o una presentación cargada de texto. Usted puede utilizar un prompter, puede leer, como hace, hasta recordemos, hasta uno de nuestros presidentes, le daban construyendo, casi a todos, el discurso. Usted también puede prepararlo. Y está allá, no se ve el prompter que está usted leyendo, como hacen los periodistas y todo lo demás. Usted piensa que los periodistas, ¿dónde están? Tienen un prompter. ¿Sí? Hágalo así, pero que se vea una presentación magistral. Que usted venga, que yo al revisar desde la introducción, he tenido trabajos maravillosos, los chicos, que hacen hasta un intro y todo lo demás. Wow, yo te digo que no me queda, yo no le puedo poner, por mí le pusiera más de 15, pero solo le puedo poner 15. Eso es lo que yo espero de ustedes. ¿Ok? Tiempo de entrega de ese documento, de ese archivo PDF con el enlace al canal de YouTube. 3 de enero. ¿Estamos claros? Dicho todos los parámetros que vamos a seguir para el fin de semestre y fin de año inclusive, que es lo importante. ¿Alguna duda? No hay dudas. Entonces, señor, No. perfecto. Entonces, a partir de este momento, a practicar los ejercicios. Que tengan una excelente jornada. Muy buenas noches.